Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí. Muy bien, compañeros. Gracias por la paciencia. Ya estamos en vivo. Pues, bienvenidos, bienvenidas. Buenos días o buenas tardes a todos los colegas de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación. Es un gusto que después de toda esta complejidad que hemos tenido que enfrentar en relación a nuestro Congreso, primero con la situación de nuestros colegas de Chile y luego posteriormente con esta pandemia que ninguno de nosotros veía venir. Bueno, pues todas estas dificultades que hemos tenido para estar de nuevo juntos y para llevar a cabo nuestro Congreso. A mí me da mucha alegría poder participar. Soy Rolando Picos Bovi y voy a moderar esta mesa para ajustarnos a los tiempos, siempre, ya saben, siempre medidos. Pues iniciaríamos eh, las actividades de esta mesa eh, eh, y conforme al programa, iniciaríamos con la participación de Vladimir Sosa Sánchez, colega de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Perú, con su trabajo que se llama La enseñanza de la filosofía del pensamiento de Augusto Salazar Bondy. Pues adelante, colega. Muy bien, muchísimas gracias, Rolando. En principio vamos a hacer esta pequeña disertación respecto a lo que ya mencionaba, respecto a la ponencia sobre la enseñanza de las filosofías del pensamiento de Augusto Salazar Bondy, este filósofo sanmarquino que ha influido bastante en los años 70 y que va a proponer algunas cosas y vamos a rescatar algunos elementos claves del pensamiento y lo vamos a conjugar con todo el elemento actual que vivimos a nivel mundial. En principio, comienzo diciendo que pues, la educación siempre ha constituido el tema central de los debates políticos en la región. De manera que cuando un candidato a la presidencia abre su discurso, por lo general, empieza señalando la educación como el elemento general que se desea mejorar, lanzando promesas que, si son analizadas, estas rayan la inviabilidad de un periodo presidencial, por lo que la mayoría de las promesas de campaña quedan solo en promesas. Desafortunadamente, esos discursos no son analizados en profundidad en las escuelas, porque no existe en la actualidad, al menos en el Perú, un curso que se encargue de ello, como lo fue la filosofía. Lamentablemente, a finales del año 2000, se terminó de suprimir el curso de filosofía en las escuelas públicas del Perú. Esto privó a que muchos estudiantes tengan acceso desde el colegio a las diversas herramientas que te proporciona la filosofía. Esto se ve reflejado en las últimas elecciones de nuestros representantes, donde la gran mayoría de las personas solo se deja llevar por un bonito discurso de tal o cual candidato, pero sin analizar concienzudamente las diferentes propuestas argumentativas que sugieren los postulantes a un puesto en el Estado. Frente a esta problemática, cabe la pregunta: ¿debería volver la filosofía a las aulas de la educación pública en el Perú? La respuesta es sí, dado que la filosofía es el curso que proporcionaría a los estudiantes de secundaria la posibilidad de reflexionar de forma práctica y crítica sobre la realidad de nuestro tiempo, así como vincular desde los matices pedagógicos el análisis, la argumentación, la ética, la nociología, la antropología, entre otros. Todo esto para conllevar a formar ciudadanos comprometidos con la realidad de su tiempo. Hoy más que nunca urge la reivindicación de la filosofía en el currículo escolar de la educación peruana, que permita formar ciudadanos con conciencia crítica, personas que sepan problematizar, que no se dejen engañar frente al populismo demagógico, que cuestionen todo aquello que se les presente como verdad absoluta, porque, como dice Salazar, la educación es el reflejo fiel de la sociedad. Por eso, la sociedad peruana necesita que sus hijos aprendan a pensar los problemas para evitar la dominación ideológica dentro del ámbito educativo. Asimismo,
Hay que reconocer que en el Perú se le tiene cierto recelo también a la filosofía, ligándola muchas veces al terrorismo o a las facciones que de ella se puedan derivar. Por lo que es importante precisar que, como dice Salazar, educación y filosofía se emparentan estrechamente desde los orígenes de la cultura occidental. Por lo que señalar a la filosofía como elemento terrorista es insostenible, dado que la naturaleza de la filosofía no es la violencia ni el terror. Por el contrario, busca sacar de la caverna de las personas con la finalidad de acercarlas al conocimiento. De esta manera, Salazar Bondy afirma que enseñar filosofía significa consecuentemente llevar al educando al descubrimiento de la autonomía, de la razón, que al dar vida en él y por él a síntesis personales cada vez más ricas y más altas, le abre territorios cada vez más vastos y fundamentales de la verdad. Y este es un valor teórico del que no puede prescindir ninguna pedagogía integral. Por eso, la enseñanza de la filosofía es fundamental en el nivel secundario, dado que ayudaría a que los estudiantes desarrollen un pensamiento autónomo, libre de prejuicios, con capacidad de diálogo y argumentación, señalándose de esta manera que la filosofía está íntimamente relacionada a la educación, pues busca brindar que el estudiante entre en contacto con los filósofos clásicos, para que a partir del análisis de sus pensamientos puedan construir puentes de diálogo y generar debate. Asimismo, la filosofía completa el cuadro de la cultura que debe adquirir el educando de secundaria y tiende a darle una visión integrada, totalizante y no solamente meramente aditiva, como dice Salazar. De esta manera, que la incorporación de la filosofía en la educación básica de los colegios públicos del Perú, con énfasis en la secundaria, ayudaría a que los estudiantes desarrollen esta reflexión crítica, aprovechando la rebeldía propiamente de los adolescentes de cuestionarlo todo, incluso la autoridad, por lo que la filosofía ayudaría a canalizar todas aquellas pasiones que los estudiantes de secundaria desarrollan de forma natural. Por otro lado, la filosofía debe ocupar el centro de las humanidades dentro de la educación secundaria, por lo que implicaría una reforma de la educación peruana que permita a los jóvenes el libre acceso al pensamiento filosófico, considerando que muchos estudiantes probablemente no ingresen a la universidad y sea en la escuela secundaria el único momento en que se encuentren frente a la filosofía. De manera que al estar en contacto con ella, se puedan formar en los fundamentos humanísticos que implica una educación filosófica, cultivando las disciplinas que de ella se derivan. Por eso es importante señalar que los jóvenes de hoy están cansados del mercantilismo educativo que impera en nuestra educación peruana, que se juegue con la educación y que no exista un modelo educativo que pueda responder de forma adecuada a sus necesidades, teniendo en cuenta que cada región es diferente. Por eso, en el área de educación filosófica, se debe plantear temas originales que sean de acuerdo con la realidad del estudiante, además de utilizar diversas lecturas que puedan responder a los problemas cotidianos de los educandos, donde Salazar reafirma diciendo que el alumno recibe el impacto del pensar filosófico sin traba ni recorte alguno. Esto va a permitir que el estudiante sea gradualmente introducido a la reflexión filosófica. Asimismo, es importante recordar que toda persona pasa por un proceso de crisis existencial, la cual se evidencia durante la adolescencia. De esto Salazar sostiene que es posible educar en la filosofía, sino aún que es un imperativo dar a la enseñanza filosófica un lugar principal en la formación de la juventud, porque solo con ella podrán realizarse ciertos valores pedagógicos fundamentales, en la que el adolescente sea formado a través de una actitud crítica y que el profesor de filosofía, aprovechando la maleabilidad del aprendizaje, estimule al estudiante en los procesos argumentativos de la filosofía, de manera que el docente debe estar preparado para saber conducir al estudiante hacia un proceso de desalienación, respetando en todo momento las características propias del ser humano. Frente a esto, Salazar afirma que es improbable que se diga que alguien educa a un hombre si está promoviendo en él cambios que lo disminuyan o perjudiquen, que lo alienen, más bien se dirá que los deseduca, lo cual es un modo aberrante del educar. En su forma propia, educar es pues promover la creatividad y la originalidad del sujeto y promover cambios en las ideas, los valores y las conductas que hace suyo y elaborar el sujeto, cambios susceptibles de beneficiarlo. La educación puede decirse que es por esencia beneficiadora,
Es imposible como malformación, como acción ordenada a la anulación del sujeto, dice Salazar. Por eso, la educación filosófica debe plantear la liberación de la persona, pero no de una dominación externa a él, sino liberarlo de sus propias dominaciones internas, que le permita pensar con autonomía y que el profesor de filosofía deba cultivar desde su reflexión crítica a un nuevo ciudadano, capaz de pensar por sí mismo, lejos de las ataduras de cualquier alienación. Solo así nuestro país dará el primer paso hacia una vuelta de la educación filosófica. Asimismo, cabe señalar que desde el año 2019, el mundo ha sido testigo de uno de los sucesos que está cambiando nuestro modo de trabajar, estudiar, comprar e incluso vivir. La pandemia de la COVID-19 ha cambiado nuestra cotidianidad para quedarse, lo cual ha supuesto una gran modificación hasta en las formas de relacionarnos como personas, llegando hasta las puertas de la educación y la formación de los estudiantes, quienes han tenido que adecuarse de forma obligatoria para no suspender la educación. En todos los países, la educación ha sufrido cambios sumamente drásticos, pasando de la presencialidad hacia la virtualidad en nuestros días, en el Perú, de igual forma. Ya que decretado el estado de emergencia, se suspendieron las clases presenciales en todo el territorio. Frente a esto, Walton afirma que el papel de la escuela continúa siendo fundamentalmente enseñar a pensar, a sobrevivir en el mundo y a guardar las distancias. Y que en nuestro tiempo ha tomado gran relevancia, ya que la educación es la pieza angular para sostener una sociedad que cada vez la encontramos más decadente ante la pandemia. De esta manera, los docentes juegan un papel importante en este tiempo, pues son los que llevan adelante la educación virtual de tantos niños y jóvenes que día a día luchan por ser excluidos, por no ser excluidos de un sistema que busca su exclusión. Ya que, como dice Bacher, el sistema educativo está atravesado por conflictos que ponen en cuestión el sentido de la educación. Sin embargo, a pesar de la necesidad del contacto con el otro que supone la reflexión, la filosofía ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Lo que otrora una clase, conferencia o disertación filosófica estaba sujeta al ámbito únicamente universitario y académico, hoy en día estos muros se han derrumbado y han crecido los diversos canales de divulgación filosófica, donde no solo hay aulas virtuales, como la que estamos el día de hoy teniendo, sino entrevistas en vivo, donde cualquier persona puede acceder a ellas con facilidad. De esta manera, se pueden indicar que la filosofía está abierta a todas las personas y pueden acceder desde cualquier parte del mundo. Frente a esta situación, la filosofía se abre camino en medio de la pandemia, por lo que no ha sido impedimento para seguir pensando. Como dice Romero, filósofo uruguayo, parte del rol del intelectual es trabajar desde el espacio educativo para poder surtir a la sociedad de individuos pensantes con capacidad de discutir con sutileza, con una buena base argumentativa. Y para eso hay que trabajar fuertemente en el ámbito digital, ese ágora ahora del siglo XXI. En tal sentido, la educación y la filosofía encuentran un lugar común en relación con la formación de las personas. Ambas se complementan, de manera que una de las tareas del filósofo es la educación, en la que, adaptándose a los fenómenos del presente siglo, ha encontrado diversas formas de desarrollarse, llevando a la filosofía hacia el lugar en que originalmente nació, la calle. Pero ahora esa calle no es el ámbito físico, sino las diversas plataformas virtuales en la que se viene desarrollando. En este tiempo de pandemia ha sido importante repensar la tarea filosófica, de la educación sobre todo, que ha venido a romper paradigmas que hasta ahora se creían insustituibles, fijando la mirada educativa hacia el estudiante de la periferia, donde quizás los accesos virtuales son limitados. Por eso, Ariana Arpini señala lo siguiente: la escuela debe ponerse al servicio del desarrollo económico y el crecimiento del país. De manera que los estudiantes que se encuentren alejados de las grandes ciudades tengan también acceso libre a la educación y de forma gratuita, donde el Internet no sea el impedimento para poder acceder a ella. Por el contrario, sea una herramienta capaz de llevarlo a pensar una educación más equitativa en nuestro país. Por eso, Romero señala lo siguiente, que el rol de la filosofía es clave para enriquecer el diálogo, para fomentar el debate inteligente en nuestra era digital. Un rol es constructivo y que es a la vez de resistencia crítica, como lo ha sido desde siempre. Ahora bien, tomando en consideración al estudiante, quien se ve involucrado en medio de la pandemia, por lo que es necesario que la educación sea el vehículo de liberación ante la injusticia que se vierte sobre ella en los tiempos de la virtualidad.
para que así más jóvenes puedan acceder a la educación de forma irrestricta. Por lo anteriormente expuesto, es necesario que el gobierno peruano tome en consideración el impulso de una nueva filosofía de la educación que ayude a repensar la educación peruana, no en términos de mercantilismo educativo, por el contrario, de equidad educativa que permita que el estudiante sea el centro de la educación, no solo en la teoría, sino en la práctica, donde el estudiante sea capaz de problematizar sin ser censurado y su voz sea escuchada, de forma que tenga acceso al debate abierto entre sus pares, proponiendo soluciones ante los problemas reales de la educación, la economía, la sociedad y la política en general, donde el Estado sea el que promueva estas prácticas, pero apoyado a través de la educación filosófica. Sin embargo, se reconoce que existen instituciones en la actualidad que también promueven estas prácticas, pero desde los colegios privados, tal como la Liga Peruana de Debate Escolar, que en el año 2021 tuvo bien incorporar a instituciones grandes como el COAR, aquí en Lima, como la Institución Educativa Parroquial Clara Coborno y Coborno, del Distrito de La Punta, del año 2017, viene poniendo en práctica también la educación filosófica en estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria, obteniendo resultados favorables en las Olimpiadas de Filosofía de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Teniendo en consideración estos elementos, es imprescindible que el Ministerio de Educación reformule el currículo nacional e incorporar como un área independiente el de educación filosófica para el Perú. Asimismo, desde la antigüedad sabemos que existen innumerables filósofos pues, que han practicado el área de la filosofía, no solamente en las escuelas que nosotros venimos y sabemos que por la historia han existido, sino que, lamentablemente en el Perú, a diferencia de Europa y Latinoamérica, pues llevamos decenios de retraso en el aspecto filosófico, refiriéndome a la educación secundaria. Por eso es que en nuestro país se percibe cierto adormecimiento respecto a la filosofía en la educación pública. Sin embargo, cabe la pregunta frente a esto, que ¿cuáles son los planteamientos de Augusto Salazar Bondy frente a esta relación de la enseñanza de la filosofía? Pues para Augusto Salazar Bondy, la implantación de la enseñanza de la filosofía en la escuela secundaria pasaría por un proceso que implica una serie de cuestiones en relación a la forma. En primer lugar, surge el dilema sobre si la educación filosófica debe ser obligatoria u optativa, donde la primera plantearía que la filosofía forme parte del currículo escolar obligatorio, donde Salazar sostiene que es posible enseñar filosofía a todos los alumnos del nivel secundario y además que la cultura filosófica es un elemento esencial de toda cultura integrada y bien fundada. De esta manera, la educación filosófica no solo enfocada al último año de la educación básica, sino que a todo nivel, de manera que los estudiantes puedan desarrollar a lo largo de la secundaria el pensamiento reflexivo, crítico y autónomo. Por otro lado, si la educación filosófica fuera optativa, se enfrentaría a la posibilidad de que no haya suficientes maestros capacitados para llevar adelante este tipo de planteamiento. Sin embargo, Salazar sostiene que la ventaja sería que el permitir adecuar la enseñanza a la situación real de los diferentes planteles en las varias zonas o regiones de un país, de manera que la educación filosófica podría ser fácilmente expandible a toda la periferia. Y los profesores no se centrarían solo en la capital, sino que todos los estudiantes de diferentes regiones del país se beneficiarían del pensamiento filosófico, teniendo como base su realidad. Este tipo de educación también tiene su desventaja, la cual estaría en que al no formar parte obligatoria del currículo sería más fácil nuevamente su desplazamiento de la educación básica. Asimismo, estudiosas, por ejemplo, como Adriana Arpini sostiene lo siguiente, que la educación peruana ha sido incapaz de permitir a los educandos forjarse una imagen veraz del mundo, que conjugue lo universal y lo propio, que apoyándose en el presente recupere el pasado y proyecte el futuro, que contribuye en definitiva a transformar el sentido de las acciones de los individuos y los grupos con miras a una existencia diferente. Otro de los temas que aborda Salazar con relación a la enseñanza de la filosofía es lo que concierne a los programas de estudio, por lo que Salazar menciona 3 tipos de enseñanza para la educación filosófica. En primer lugar, un programa determinado, luego un programa en base a repertorios y finalmente un programa prefijado. En el primero de ellos se implementaría una educación filosófica estandarizada, dominada siempre por el control de la enseñanza donde se busque resultados concretos de cada estudiante,
Sin embargo, es evidente que este tipo de enseñanza es contrario también a la educación filosófica. Por eso, Salazar señala como desventaja de este régimen son efectos de deficiencias en la organización y la docencia obedecen a factores ajenos a los valores propios de la cultura filosófica, por lo que sería el menos indicado en su aplicación directa a todos los estudiantes de la educación básica. Por otro lado, Salazar sostiene que el programa en base a repertorio de puntos programáticos, el profesor de filosofía puede escoger entre los temas aquellos más cercanos a la realidad del estudiante, así como el tener cierto control desde un programa y la libertad del profesor para explorar también su originalidad. Esta propuesta se podría adecuar a nuestro tiempo y explorar el potencial del profesor frente a la educación filosófica. Asimismo, en la propuesta sin un programa prefijado, Salazar sostiene que esta forma de entrega, el profesor el cuidado de elegir y desarrollar según su libre criterio los temas a tratarse en el curso, pero en la que la escuela renuncia también al control y a la estandarización de la educación filosófica, y aunque esta forma es la más cercana a la enseñanza de la filosofía, pero a su vez implica cierto peligro con relación a otorgar plena libertad en el control del profesor, dado que siempre es importante que la institución tenga conocimiento de los temas que se tratarán con los estudiantes. Ahora bien, Salazar también señala que la educación filosófica se puede distinguir de tres tipos de enseñanza: la enseñanza formal entre cursos, la enseñanza mediante actividades de grupos y la enseñanza mediante la conducción de un trabajo personal. Respecto al primero, Salazar sostiene que la educación filosófica se imparte según el patrón de las asignaturas ordinarias, con la posibilidad de asegurar una cierta uniformidad y equivalencia en las exigencias. De esta manera, la educación filosófica estaría sujeta a la uniformidad respecto al aprendizaje de los estudiantes, impulsando a que estos coloquen todo su esfuerzo en el estudio. Por otro lado, en la enseñanza mediante actividades grupales, se emplean diversos medios de educación extracurricular, como son las charlas, las reuniones de mesa redonda, las sesiones de círculo de estudio, los clubes de debate. Ahora es evidente que este tipo de enseñanza filosófica no está sujeto a las evaluaciones formales, como lo anterior. Por el contrario, se fomenta la libre participación de los estudiantes. Para ello, esta debe estar bien motivada, refiriéndome a los estudiantes, para que pueda afrontar de esta forma estas propuestas. Por otro lado, se debe estar bien motivado también para la filosofía, no solamente en los últimos aspectos, sino que también para los conversatorios, los cafés filosóficos, donde los propios estudiantes realizan propuestas para cada encuentro, de manera que el espacio se convierta en una forma de hacer filosofía. Finalmente, en la enseñanza también debe darse la conducción de un trabajo personal. Por eso Salazar sostiene que este tipo de enseñanza se realiza más en las universidades que en los colegios, pero no por eso dejaría de ser una novedad que se tendría que impulsar bajo la dirección del profesor de filosofía a través de una educación filosófica más personalizada. En este tipo de enseñanza, el alumno lee, prepara pequeños discursos, escritos, analiza, comenta textos, todo ello en consulta con el profesor, quien lo orienta paso a paso. Está claro que este último tipo de enseñanza es para grupos reducidos, donde el docente, lejos de censurar o clarificar o calificar, sea un acompañante permanente en el proceso del filosofar del estudiante. Por eso la enseñanza filosófica siempre deberá implicar el diálogo permanente con el otro, de manera que los estudiantes aprendan a problematizar y argumentar bajo un enfoque de reflexión crítica de cara a la realidad que los circunda. A manera de conclusión, señalo 4 puntos. Uno de ellos es: la filosofía está ligada inevitablemente a la educación. De esta forma, el haber privado a varias generaciones de la educación filosófica en el Perú ha implicado un grave perjurio respecto a la formación humanística, más incompleta para la educación secundaria en nuestro país. Por lo que es importante que el gobierno peruano, a través del Ministerio de Educación, reincorpore nuevamente la educación filosófica como un área dentro del currículo nacional. Como segundo punto, frente a esta pandemia que nos toca vivir, pues la filosofía ha sabido adaptarse a todos los medios y bajo una interrelación virtual, de forma que sigue educando a pesar de las dificultades, las limitaciones que supone la educación a distancia, donde los profesores también han tenido que reinventar el proceso de enseñanza a sus estudiantes, quien tienen la necesidad también de aprender, y sobre todo en el Perú tenemos hambre de filosofía.
Como tercer punto, es importante resaltar este proceso de formación filosófica propuesta por Augusto Salazar Bonti respecto a la educación secundaria, porque hoy más que nunca necesitamos formar a los estudiantes en una educación filosófica que permita desarrollar la reflexión crítica, la argumentación y el diálogo, para conducir a los estudiantes a una educación problematizadora, en la que generen espacio de relación virtual, con la finalidad de seguir haciendo filosofía. Finalmente, urge en el Perú generar mayor debate en torno a la educación filosófica, partiendo de las consideraciones preliminares de Augusto Salazar Bonti, pero adaptándolas a nuestro tiempo, de forma que podamos sentar las bases de una filosofía de la educación, donde el estudiante sea el centro de todo el proceso educativo, donde se desarrolle el pensamiento autónomo, reflexivo y crítico. Muchas gracias. Muchas gracias al colega Vladimir Sosa Sánchez por su interesante ponencia que aborda aspectos fundamentales, creo yo, respecto a las condiciones en que se está ejerciendo, en que se ha ejercido la filosofía y en que ahora la filosofía y los espacios filosóficos se han tenido que adaptar, pues precisamente a esta circunstancia. Más adelante, al cierre de las ponencias, de los trabajos, daremos un espacio para comentarios, debates y preguntas. Me voy a permitir ceder la palabra a la maestra Débora Maris, de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil, con su texto As Práticas de Ensino o Filosofía no Ensino Médio en Belo Horizonte, Brasil. Adelante, professora, por favor. Bom, boa tarde, bom dia. Agradeço ao professor Rolando e ao Vladimir pela oportunidade de conhecê-los e de apresentar um pouco de uma pesquisa que eu desenvolvi no ano de 2018. E essa pesquisa, ela surgiu a partir de uma demanda muito forte de formação de professores na Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil. A formação de professores de filosofia para atuarem, né, na educação básica, em especial na escola secundária, no Brasil, ela sofreu uma série de modificações devido à presença e ausência do conteúdo, da disciplina filosófica na educação básica. Porque só em 2008 é que nós tivemos, quer dizer, historicamente, o ensino de filosofia no Brasil, ele sofreu muitas modificações, muitas vezes, né, ele foi eliminado do currículo, outras vezes ele foi retomado, mas por períodos muito curtos, e desde 2008, esse ensino de filosofia ele foi instituído no Brasil como obrigatório em todos os anos da escola secundária. Contudo, há 3 anos atrás, né, a lei alterou, não mais exigindo a disciplina filosofia, mas alterou para conteúdos filosóficos, né, o que gerou muitos problemas, porque quem é o responsável por ministrar esses conteúdos filosóficos? Bom, e nós temos, em decorrência desses desafios de presença e ausência da filosofia na escola, nós tivemos também alterações na formação dos professores, né, dos estudantes que fazem a licenciatura em filosofia. Isto porque há um histórico no Brasil de uma ênfase muito grande no bacharelado e uma destituição da licenciatura, no sentido de que você compreender os filósofos é mais importante do que você compreender a prática de ensino de filosofia, né, e compreender a realidade da escola, compreender as dinâmicas da escola, as dinâmicas dos jovens, a cultura desses jovens, né? Então, em função disso, essa pesquisa, ela pensou, a partir, né, de uma inspiração da metodologia etnográfica, acompanhar 2 professores de filosofia da escola pública, em Belo Horizonte. Esses 2 professores, eles tinham tanto o bacharelado quanto a licenciatura em filosofia, e eles tinham também mestrado em filosofia. E a investigação se deu a partir, pensando como
a universidade poderia auxiliar e repensar a formação desses professores, de modo que essa formação tivesse uma articulação maior entre a teoria e a prática na escola pública, né? Porque até então nós tínhamos uma formação e vários estudantes recém-formados da universidade comentavam que eles não tinham os conhecimentos necessários para atuarem na educação básica. Então, nesse sentido, nós investigamos esses professores e só uma observação que eu acho importante dizer, no Brasil, em 2016, segundo os dados do censo escolar, nós tínhamos apenas 40% dos professores que lecionavam filosofia na escola pública devidamente formados, graduados em filosofia, né? Então, isso também prejudica muito esse ensino. Então, esses dois professores, eles tinham a formação, tinham um mestrado em filosofia, e o que nós investigamos foi quais as metodologias que eles utilizavam, como que a formação na licenciatura e no bacharelado, né, como que eles percebiam as condições que eles tinham para ministrar as aulas, e como que eles se percebiam dentro do contexto escolar, e o que eles compreendiam por filosofia, quando eles diziam que ensinavam filosofia. E aí foi muito interessante, porque nós, dos dados que nós obtivemos, o dado que os dois professores trouxeram, primeiro foi uma solidão muito grande no exercício profissional. Por quê? Porque eram os únicos professores que lecionavam filosofia na escola, né, uma escola. As duas escolas eram grandes escolas, só que o ensino de filosofia, se o ensino de matemática ou português, né, na escola secundária nós temos 4 aulas, ou 5 aulas, dependendo, o ensino de filosofia conta com apenas uma aula semanal, né, de 50 minutos. E esses professores, então, eles tinham um contato muito pequeno com os alunos, né, muito breve com os alunos. Eles eram sozinhos no sentido de propor entre os seus pares, né, para conversar sobre o ensino, sobre a especificidade do ensino de filosofia com outros colegas de trabalho, eles estavam sozinhos. Claro que muitos deles propunham atividades interdisciplinares com outros professores, mas em relação à especificidade da filosofia, eles não tinham, né, um espaço de diálogo. Além disso, esses professores, eles trouxeram que a formação docente que eles obtiveram na universidade não deu a eles condições, né, de trabalho eficientes. Eles tiveram que descobrir na prática, né, muitos por tentativa e erro, porque muitos deles não tinham a escola não oferecia formações específicas e nem dava um espaço para que eles pudessem, né, fazerem formações paralelas para repensarem a sua prática profissional. Então, eles também estavam nessa descoberta. Esses professores já tinham 7 anos de experiência docente, então, né, eram professores já com bastante experiência. Eles sentiam, e especificamente um desses professores, sentia que os conteúdos filosóficos ministrados na educação, né, na escola secundária, eram muitas vezes uma tradução de conteúdos que eles viram em grande densidade durante a graduação, o que não é um problema, mas eles percebiam que eles estavam simplificando demais, e eles sentiam que eles estavam banalizando esses conteúdos, né, considerando a forma com que eles aprenderam na universidade. Isso é um ponto que foi destaque na nossa pesquisa, que é compreender, né, qual é o papel da filosofia com os jovens, né, quais são os objetivos. Isso não estava muito claro, né, para esse professor em especial, né, porque ele compreendia que o ensino de filosofia tinha que ser no mesmo nível de profundidade de alguns conteúdos que ele teve numa formação, na graduação, na universidade,
né, e dado o tempo muito pequeno, dado as características dos jovens, dado, né, a função da escolarização, isso ficaria comprometido, evidentemente. Um outro aspecto que nós percebemos foi que todos os dois compreendem a importância da obrigatoriedade do ensino de filosofia, né, na escola secundária, a obrigatoriedade para que todos esses estudantes tenham, sim, né, essa formação filosófica. Por quê? Por entender que essa formação filosófica, assim como o Vladimir pontuou, né, ela é uma forma, né, de estimular o pensamento crítico, a autonomia, a compreensão da própria realidade, né? Esses dois professores tinham também essa compreensão da importância da filosofia. Agora, em termos de metodologia de ensino que eles utilizavam, foram metodologias muito diversas. Um dos professores, ele optou por uma formação filosófica muito pautada na história da filosofia, né, seguindo um livro didático específico e pensando na preparação para os exames, né, o Enem no Brasil, que é a entrada para a universidade. Então, né, esse professor, ele pensava muito esses conteúdos, pensando essa prova. Isso é uma outra característica do ensino de filosofia no Brasil, muito voltado não para, né, não muitas vezes para o desenvolvimento desse pensamento crítico, mas muito voltado para a realização de uma prova específica, de conteúdos específicos, o que muitas vezes gera, né, um espaço de debate mais curto, em detrimento, né, desse conteúdo, dessa dimensão mais conteudista da história da filosofia. E o outro professor, por sua vez, ele pensava a filosofia como um modo de vida. Ele era um professor que ministrava o mesmo conteúdo nos 3 anos da formação na escola secundária, e nessa formação ele tinha como pressuposto, alguns alunos traziam o momento em que a escola estava vivendo, por exemplo, situações de autoextermínio na escola. Então, ele trazia discussões a respeito da morte, a respeito do suicídio, discussões relativas à ética, porque, principalmente a ética prática, porque ele era um professor vegano, então ele estava muito envolvido com essas questões dos direitos dos animais. Então, a aula dele, né, ele trazia esses conteúdos. Essa escola específica, ela recebia muitos alunos surdos. Então, esses alunos, ele tinha o conhecimento de Libras, né? Então, ele também voltava o ensino de filosofia para pensar, né, os direitos humanos, para pensar a questão, né, do preconceito na escola. Então, ele voltava. E uma outra prática que ele usava muito era a prática de jogos, porque isso fazia parte desse histórico desse professor. Ele trabalhava e ele via nos jogos uma possibilidade muito grande de trabalhar principalmente questões éticas, mas uma articulação também com outras disciplinas, matemática, história. Eram jogos de tabuleiros do mundo inteiro que ele trazia. Inclusive, essa própria escola conseguiu, através de um edital, né, a formação de uma ludoteca com esses jogos. Então, muitas das aulas de filosofia, elas eram pautadas nessa questão dos jogos. Por outro lado, esse professor também não trabalhava essa formação para o exame, né, para a entrada a realização desse Enem. Então, nós vimos uma diversidade grande nas metodologias que esses professores usavam. E, como desdobramento dessa pesquisa, nós tivemos primeiro, né, pensando a articulação da universidade com a escola. Nós percebemos o quão distante, muitas vezes, a universidade está e a formação de professores está da prática na educação pública, né? Isso foi uma percepção que eu tive durante essa pesquisa. E pensando nisso, né, eu repensei, eu sou responsável pelas disciplinas de estágio docente, o estágio obrigatório na formação da licenciatura. Então, nós repensamos essa prática também
da formação do estágio. Associado a isso, nós repensamos como é possível auxiliar na reestruturação do currículo de formação desses estudantes da licenciatura. Atualmente, o currículo de filosofia, ele é no modelo que nós chamamos de 3+1, né? 3 anos específicos no instituto e 1 ano na faculdade de educação, pensando essa prática. E aí, isso gerou também uma crítica em relação a esse modelo, para pensar ações curriculares que sejam integradas, né, durante toda a formação, tenha essa relação com a faculdade de educação e com os institutos, tentando aproximar essa formação teórico-prática. Uma outra questão foi, né, isso surgiu de uma confluência do desejo desses professores com o meu desejo enquanto professora recém-chegada na universidade e uma professora do Instituto de Filosofia. Nós pensamos e desenvolvemos um projeto de extensão, e nesse projeto chama-se Espaço Colaborativo de Práticas de Ensino de Filosofia, justamente para a gente se aproximar desses professores e repensarmos as práticas e ser um espaço de troca de experiências para que esses professores, né, que adquiriram várias práticas, várias experiências, possam trocá-las com outros professores também, né, tentando minimizar essa solidão mesmo da prática docente, né, da filosofia, do exercício da filosofia, tanto em ambientes da educação formal quanto da educação informal. E, além disso, isso gerou também uma nova pesquisa, que é sobre a filosofia da pergunta, né? Pensando esse estímulo à curiosidade, ao questionamento, ao espírito crítico, como que o ensino de filosofia ele pode estimular nos estudantes para que eles tenham as suas próprias perguntas e que eles possam, de modo rigoroso, né, ir em busca de respostas a essas perguntas. Como que esse professor, né, o Vladimir, na fala dele, falou um pouco disso também, né, desse professor ser esse orientador, né, ser esse... me pareceu muito mais a ideia de um tutor, né, que vai auxiliando esse estudante nessas investigações, para que esse estudante tenha ele possa investigar o seu próprio questionamento. Porque nos 2 acompanhamentos desses professores, o que ficou muito nítido é que muitas vezes o professor coloca muitas perguntas para o aluno, mas quais são as perguntas que o próprio aluno faz? Mas quais são as próprias perguntas que esse aluno faz e quais os instrumentos que ele tem para investigar essas perguntas, né? Então, isso já tem um desdobramento de uma outra pesquisa que eu espero no próximo congresso trazer e compartilhar com vocês. Muito obrigada. Nada. Muchas gracias, profesora Débora Maris, por su ponencia tan interesante que aborda estos problemas, creo que son estructurales y compartidos en Latinoamérica, sobre la formación de los profesores como un aspecto central y clave, pues que tiene que ver con todo aquello que se hace en el proceso de formación, que tiene que ver con las metodologías, y que finalmente la profesora recupera propuestas prácticas de acompañamiento de los estudiantes, lo que me parece fundamental. Pues bien, para cerrar esta mesa, me voy a permitir compartir con ustedes algunas reflexiones de un trabajo que yo digo no está cerrado, sino que es permanente, que tiene que ver con mi propia experiencia, que tiene que ver también con una especie de toma de conciencia sobre la realidad de ser docente en una facultad de filosofía, en un colegio de filosofía, y sobre los problemas de formación y los problemas que atañen a la didáctica de la filosofía, que también son problemas estructurales, no solamente en Latinoamérica, sino yo creo que en todo el mundo. He titulado este trabajo Experiencias didácticas en la formación, enseñanza filosófica, ejes para un debate desde el marco de las competencias filosóficas
en las universidades del norte de México. Lo he particularizado así y en torno a una situación que tiene que ver con los procesos de modernización educativa y tiene que ver también con lo que llamamos la adopción del discurso educativo neoliberal, que es una realidad que creo yo que está también impactando los procesos formativos y está condicionando también nuestras propias prácticas como profesores de filosofía y por lo tanto, bueno, el tipo de filósofas y filósofos que estamos formando. Empiezo por un parágrafo de un texto que se llama Filosofía y Enseñanza, miradas en Iberoamérica. Dice la frase, ¿por qué enseñar filosofía? ¿Qué condiciones y características asume la enseñanza de la filosofía en una sociedad contemporánea en donde, de acuerdo con algunos críticos y analistas, prevalecen el trabajo inmaterial, la globalización de las comunicaciones, así como el acelerado proceso de producción de las redes informativas? ¿Qué lugar ocupa la filosofía dentro de la denominada sociedad del conocimiento o sociedad de la información? ¿De qué manera afectan, si es que afectan, estas nuevas velocidades, densidades y condiciones, sus dinámicas y espacios de enseñanza? Hasta aquí esta cita que se me hace que definitivamente está poniendo el acento en aspectos centrales que tendríamos que discutir. En los últimos años, aparejado con las complejidades de la presencia y de la permanencia de la filosofía en el currículo universitario en México, el problema de la didáctica de la filosofía, que atañe a su enseñanza en diferentes niveles y escenarios, a sus estrategias, actores, formas de evaluación y resultados, ha adquirido una relevancia teórico-epistemológica de primer orden, mucho más si se consideran hoy las condiciones de la enseñanza remota a que ha obligado la pandemia. De su escasa presencia como ámbito de reflexión filosófica en el pasado, a este debate continuo en foros, coloquios y publicaciones académicas, es evidente un interés genuino por la diversidad temática de las situaciones didácticas que se generan en las peculiaridades del proceso formativo y de sus contextos. Existe una clara preocupación pedagógica que, en muchos sentidos, va acompañada también de una tendencia a la profesionalización de la labor de la enseñanza de los profesores. Sin embargo, esta profesionalización no se encuentra exenta de contradicciones que son en parte lo formativo institucional o, para decirlo propiamente, del condicionamiento curricular propio de la política de modernización educativa desplazada al ámbito de la filosofía y las humanidades. Es decir, existe interés por hacer algo diferente, pero un modelo estandarizado y rígido para hacerlo. La referencia crítica, por supuesto, no excluye el reconocimiento de los límites, deficiencias, tradicionalidades y vicios de las didácticas justamente tradicionales de la filosofía o su sujeción a esquemas pedagógicos externos a su propia naturaleza, es decir, la inexistencia de una didáctica de la filosofía plenamente filosófica. Históricamente, cito a Boavida, lo que ha impedido que la enseñanza de la filosofía haya tenido su propia especificidad es la sumisión a una didáctica general, mediante la cual se enseña la filosofía como cualquier otra asignatura. El resultado ha sido el predominio de la transmisión, o como dice Pombo, una derivación tradicionalmente establecida entre la filosofía y su enseñanza. Hasta ahí la cita. Yo le llamaría a esto, pues, una especie de pedagogización de la filosofía. De cierto modo, todo análisis objetivo en torno a la enseñanza de la filosofía parte de un proceso de reconocimiento, diagnóstico y propuesta que acompaña la evolución de las propias concepciones personales sobre la didáctica de la filosofía y los espacios de intervención docente. Pues bien es cierto que mucha filosofía ha sido hecha sin la preocupación de tener que ser enseñada y no toda la filosofía se consigue enseñar y hacer aprender. ¿Significa esto lo que significa? La propuesta que aquí se comparte es el resultado de un interés que gradualmente ha ocupado nuestra atención a lo largo de varios años de docencia en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. En ese sentido, es el resultado de una experiencia personal ligada a una necesidad autoformativa e institucional,
crítica y autocrítica de sus supuestos y de las propias prácticas bajo una concepción que pone en el eje de las llamadas competencias filosóficas uno de los puntos centrales de discusión, pues desde nuestra opinión es imposible ignorar el nexo entre estrategias didácticas y fines de la formación. Se trata, asimismo, de un marco compartido en la generalidad de las principales y escasas escuelas filosóficas del norte de México. Una hipótesis fundamental de este trabajo plantea que existe una desnaturalización o una supeditación de las competencias filosóficas al mercado. Es decir, existen las carreras de filosofía, pero acotadas en sus espacios y sus potencialidades hacia fines que están predeterminados. En esa ruta de aprendizaje las referencias son vastas. En primer lugar, las aportaciones y discusiones de Cerletti, de Obiols, sobre la naturaleza de la didáctica de la filosofía y sus modelos de enseñanza. Por otra parte, las reflexiones sobre los fines de la filosofía y la educación en relación con la enseñanza de la filosofía que describen Cohen y Cuyen. Sobre estas líneas epistemológicas, este trabajo intenta problematizar en su perspectiva genealógica y analítica la ruta de aprendizaje y comprensión de un modelo, el propio de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el nivel superior en México, y su contraste o divergencia respecto a lo que posturas filosóficas como las de Brenifier o de Tozzi identifican como competencia filosófica en su sentido teórico y práctico. Una serie de preguntas de investigación guían nuestra inquietud. La primera, ¿cuál es la relación de correspondencia entre las competencias hipostasiadas en el perfil de egreso de la licenciatura en filosofía en la Universidad Autónoma de Nuevo León y las competencias propiamente filosóficas supuestas en una didáctica crítica de la filosofía? Dos, ¿cuál es el marco operativo de intervención del profesor de filosofía de educación superior en el contexto de formación de dichas competencias profesionales? ¿Cuáles son sus límites reales y formales en el diseño e instrumentación de los procesos formativos profesionales en el área filosófica? Es decir, hasta dónde la voz del profesor es determinante o no en torno a justamente aquello que él mismo enseña. Tres, ¿cómo se refleja en el diseño de la visión y la misión del programa educativo de la licenciatura en filosofía de la Autónoma de Nuevo León una concepción filosófica e ideológica de la filosofía que refleja las contradicciones del modelo educativo? Retomando el sentido de la propia experiencia docente y de sus aprendizajes, en el contexto del paradigma de las competencias en el campo de enseñanza filosófica, el reto es, en principio, hermenéutico y metodológico. Pasa del plano de la comprensión al de la acción, de la pregunta filosófica a la propuesta metodológica, como señala Cerletti. Para los fines de esta exposición, tomando en cuenta el tiempo limitado para ello, haremos un ejercicio donde primero describiremos someramente el contexto de la realidad socioeducativa del norte de México, en particular la de mi estado, Nuevo León. En segundo lugar, expondremos en términos generales las competencias reconocidas en el modelo educativo de la Autónoma de Nuevo León. Y tercero, contrastaremos dichas competencias con las que podemos reconocer como competencias filosóficas a fin de preguntarnos si la organización del currículo y los programas educativos institucionales en filosofía se corresponden, contradicen o complementan con una visión crítica y plural de esta diversidad que representaría la filosofía. Hablemos un poco entonces de esta filosofía en el norte y hagamos un poco de historia cultural. Una vieja polémica filosófica citada en un pasaje de La Tormenta de José Vasconcelos, un filósofo mexicano del siglo XX, alimentada más esta polémica por el mito que por la verdad, parece caracterizar cierto imaginario de la filosofía y en términos generales de la cultura en el norte de México. La frase de Vasconcelos, la digo despacio, señala, donde termina el guiso y empieza a comerse la carne asada, comienza la barbarie. Esta frase tan traída y tan llevada, más allá de la intención de su autor, La Tormenta es justamente una novela que describe las vicisitudes de este filósofo que
intentó que fue secretario de Educación en México, que llevó a cabo un proceso modernizador después de la Revolución Mexicana, que dio a conocer los clásicos, en fin, que tuvo una obra y una trascendencia muy importante, pero al mismo tiempo quiso ser candidato a la presidencia, bueno, y no resultó electo, y en fin, fue atacado también por ciertas ideas que lo ligaban a cierto pensamiento de derecha. Bueno, pues esta expresión, pues, de adjudicada a Vasconcelos, más allá de la intención de su autor, puede, sin embargo, nos sirve para caracterizar las evidentes dificultades de una práctica, la filosófica, en el norte de México. En la aridez y dificultad de su clima extremo, en su sentido pragmático y utilitario, que acompaña su cultura empresarial como ideología dominante, pareciéramos asimilarnos más a Esparta que a Atenas. Pero América es otra cosa muy distinta, sostengo yo, de lo que ella se supone. Es decir, aquí también se hace filosofía y se hace buena filosofía. Si partimos de que asumir la identidad de la provincia o la periferia es más un acto de poder que un hecho cultural, el concepto de provincia, rincón alejado del centro, juicio proverbial de la razón direccionante del pensamiento, me parece lo menos prejuicioso, aunque históricamente comprensible. Creo que en ese sentido requerimos de un criterio para valorar objetivamente las tradiciones filosóficas en México, pues también el arrabal, la periferia, como señala nuestro amigo Juan Carlos Moreno Romo, es fuente de asombro y de aprendizaje filosófico. Tradicionalmente se ha considerado el mapa filosófico mexicano como el resultado de un proceso de atomización en el cual el centro es el polo determinante de aquello que puede ser concebido como filosofía mexicana. Bajo este prejuicio centralista se han relegado los aportes, quizás modestos, pero significativos, de la filosofía en su circunstancia de frontera, particularmente en el norte de México, donde justamente pues hacemos frontera o tenemos frontera con Estados Unidos de América y evidentemente hay una relación cultural, económica y social muy intensa. La filosofía de frontera expresa no solo una realidad geopolítica, sino una circunstancia cultural, en nuestro caso, la propia de Monterrey, y más específicamente, ya decíamos, de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León, considerada en su valor específico de centro promotor, no exclusivo, pero sí fundamental, de las humanidades y la filosofía en el noreste de México, aspecto que hemos abordado en otro espacio. No mencionaremos, pues no es nuestra intención en este trabajo, lo que ha significado la presencia del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC, que como escuela privada también debe ser considerada en la configuración del etos cultural, que no filosófico, de nuestra ciudad de Monterrey. A lo largo de 85 años de existencia, junto a la creación y promoción de disciplinas tradicionales de formación universitaria, como medicina, ingeniería, leyes y administración, que son disciplinas ligadas al aparato productivo y jurídico político del Estado, la universidad ha reivindicado en su modelo formativo la enseñanza de carreras humanísticas y su profesionalización, lo que vale decir la formación de recursos especializados en esta área de competencia para integrarse en un mercado laboral determinado. Monterrey, vuelvo a recordarlo, es una urbe industrial y es la tercera ciudad más grande de México. El proyecto Humanistas se cristaliza en 1951 en la fundación de la Facultad de Filosofía y Letras como un centro educativo promotor del saber de las humanidades y de las ciencias sociales. En su propio nombre y en su imagen, la Atenea Pensativa, se establece el carácter central del saber filosófico. Ajeno a lo que pudiera parecer el romanticismo propio de una mirada conservadora sobre el sentido de la formación filosófica, la presencia de la filosofía en nuestra universidad está profundamente ligada a la política y por ello al ejercicio del poder y en ello al entramado de las ideologías hegemónicas o en pugna, como la evidencia en distintos periodos de su historia el enfrentamiento entre corrientes neotomistas y marxistas.
En este contexto se vinculan los modelos educativos con las estructuras de poder, las orientaciones pedagógicas y metodológicas, o la creación de aquello que Foucault describiera en términos de dispositivo pedagógico o formativo. El humanismo universitario, como discurso fundante, no se encuentra exento de esta intención. Ligado al cultivo de las letras y la filosofía, el antecedente más notable, lo que podemos identificar como humanismo universitario, es claramente perceptible en las obras y trayectorias de Alfonso Reyes y Raúl Rangel Frías, ambos intelectuales cuya formación no es estrictamente filosófica, representan el impulso de la cultura nuevo-leonesa que se materializa en la misión de la universidad, concebida entonces como espacio de formación de la identidad humana. Y subrayo este punto de la universidad como un espacio formativo de la identidad humana. ¿Animen ellos acaso la misión que Ortega y Gasset concede a la universidad de ser un espacio generador de cultura y con ella de un humanismo actuante? El sentido cultural, humanístico y filosófico que anima el humanismo de Rangel Frías es consustancial al papel que le adjudica a la universidad, lejano entonces de un carácter instrumental o meramente reproductivo de la vida social, como creo que estamos ahora en esa etapa. A propósito, señala Rangel Frías y lo cito, siempre he pensado que el tesoro más preciado, la misión verdadera de la institución universitaria, consiste en proveer a los hombres de un sentido de vida antes que de unas armas con las cuales realizar provechos propios y ajenos. Está ahí la cita. A este objetivo, afirmará convencido, contribuyen las humanidades que se convierten en la base del conocimiento y de la actitud del universitario. Adelantándose con mucho al giro neoliberal y eficientista que experimenta hoy la universidad contemporánea, Rangel Frías pertenece a una generación de universitarios que fue capaz, en su momento, de cuestionar, de criticar el proyecto de una universidad cuyos intereses formativos esenciales consisten en adaptar al sujeto a la sociedad, a sus normas y a las reglas que privan en el campo laboral. Así, al revisar las deficiencias más notables de la educación universitaria en la vinculación entre la vida social y la propia universidad, por la cual se expresa la acción e influencia de sus propios egresados en la comunidad, Rangel Frías destaca el perfil conservador de muchos de estos. Lo cito para ver la coincidencia, insisto, del tipo de universidades que hoy tenemos. Dice Rangel Frías, ¿a dónde desembocan las generaciones universitarias y cuál es el grado de influencia que van a desarrollar en medio de su actividad? Salvo ejemplos aislados, el destino de los profesionales es el de la subordinación intelectual a procedimientos de trabajo, a formas de organización y a estados sociales de conciencia absolutamente desconocidos que superan su equipo de conocimiento y le imponen un nuevo esfuerzo de adaptación. Hasta ahí la cita. Rangel Frías apela en su tiempo a una reforma universitaria, a una reforma de los estudios universitarios que dejen de lado el intelectualismo abstracto que se reduce a una técnica de formación. ¿Acaso, como había dicho la profesora anteriormente, de cierta manera pensar el currículo de la formación en filosofía es pensar al mismo tiempo hasta dónde estamos generando ya no una formación plena, sino una especie de formación técnica en la filosofía? La universidad y el humanismo representan, en la perspectiva de Rangel Frías, una conciencia orgánica del sujeto, contraria a la distribución del conocimiento segmentado y especializado. A propósito, escribe en la revista Armas y Letras, la cito, a una universidad en reposo y partida en segmentos, habrá que transformarla en articulada unidad viviente que restablezca a favor de las influencias conscientes el desequilibrio provocado por los factores irracionales en la existencia individual y social. Esta visión de la universidad, esta visión humanista de las humanidades, de la filosofía, creo yo que es la que hoy está en cuestión en este giro neoliberal de la universidad, en esta estandarización de los procesos y en medio de ello, en esta idea de que la formación en filosofía tiene que adaptarse a una didáctica general, a una formación estandarizada
donde pues queda de lado la naturaleza específica del saber filosófico. Por supuesto, nada de comunidad filosófica, sino estricta currícula, estricto protocolo en la formación de sujetos que ya no tienen esta característica, insisto, de este humanismo fundante, un humanismo que por otra parte, en las condiciones contemporáneas, es un humanismo a interpelar, es un humanismo a cuestionar, o es un humanismo, digamos, a redimensionar en función de los tiempos que corren, ¿no? En función de estos tiempos que estamos viviendo. En esta última, paso a la última sección, justamente para hablar de este discurso de las competencias, señalar algunas reflexiones al respecto y cerrar esta exposición. Partimos de lo siguiente. Entendiendo que representa un ámbito de continua reflexión y problematización y de contradicciones, yo pregunto, ¿el discurso de las competencias vale para construir un pensamiento crítico? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? ¿Qué sucede entonces cuando las competencias filosóficas, por su naturaleza crítica, se oponen a las competencias instrumentales y modélicas a las que teóricamente se deben supeditar? Es decir, ahí es donde se da la contradicción entre la formación y la naturaleza de la disciplina. ¿Qué sucede, por ejemplo, si hablamos de nuestra realidad latinoamericana, cuando la filosofía nos incita a pensar y actuar en función del bien de la comunidad, a favor de la democracia, y los gobiernos o las autoridades desarrollan procesos de autoritarismo o represión física, como ha sucedido, bueno, sucede continuamente en esta historia de nuestra Latinoamérica y actualmente pues en Chile, en Colombia y en diversos países, ¿no? Es decir, ¿qué sucede con ese vis crítico de la filosofía y con esa formación de los estudiantes de filosofía? En un extremo, para sus críticos, el modelo de aprendizaje basado en competencias representa una ideología ligada al discurso postmoderno o a una forma de entender la filosofía de inspiración analítica o sajona, mientras que para sus defensores o partidarios significa o incorpora una estrategia de profesionalización ligada a un saber hacer requerido por un mercado laboral. Y yo pregunto, ¿existe o existiría un justo medio en el término y en la finalidad de las competencias? ¿O más bien son las competencias una especie de neocolonialismo epistemológico? Cito a propósito a Díaz Barriga, que señala, en el tema de la aplicación del concepto competencias al sector educativo, la pregunta es, ¿hasta dónde estamos frente a una innovación en la educación? Esto es, ¿hasta dónde estamos frente a algo que está aportando elementos nuevos para discutir, entender y actuar lo educativo? La cita me parece muy pertinente, es decir, ¿qué nos han aportado de nuevo estos esquemas que hemos asumido también en la formación, en las humanidades, en las artes, en la filosofía en particular, que sea nuevo, que venga a renovar, sin ligar la palabra renovación a la palabra innovación que tiene visos demasiado técnicos, demasiado tecnocráticos. La docencia universitaria se ejerce como una práctica ligada a la producción y reproducción de una cultura y de las relaciones de poder dominantes en dicha cultura que constituyen la base de la vida social. Eso lo sabemos. Sabemos también que el profesor de filosofía no es ajeno a dicha condición, pero sabemos también que el profesor de filosofía y la clase de filosofía también puede devenir un acontecimiento en el sentido de crear algo distinto, en el sentido de generar sentidos distintos. Ello no significa que la actividad del docente no pueda estar orientada a incidir en la transformación del entorno sociocultural a través de su praxis pedagógica. Y nuevamente la pregunta, las competencias, y en particular las competencias filosóficas, nos están llevando a incidir en la sociedad, es decir, la filosofía puede realmente incidir
en la sociedad en donde se desarrolla, en donde se practica, digamos. El modelo pedagógico que asume, interioriza y practica determina su orientación, la orientación del profesor, una orientación conservadora o una orientación contestataria o crítica o mesurada o reflexiva, que podemos más o menos sintetizar en tres actitudes frente al cambio educativo. Ya casi cierro. Primero, adaptación, interiorización o simulación, que serían también este tipo de actitudes que las y los profesores de filosofía pueden desarrollar en términos de este nuevo discurso que obliga también curricularmente a reformular contenidos y a plantear justamente estas competencias que no son decisiones de los procesos reflexivos de los profesores. Una segunda actitud sería esta resistencia, ¿sí? Esta resistencia que puede tener también distintos sentidos, ¿no? Resistencia como aferrarse a la tradición, aferrarse a un saber canónico y casi también aferrarse a un dogma, o una resistencia que pudiera ser también entendida como una actitud crítica frente a lo exterior. O una tercera actitud que sería justamente esta la que creo que nos debe llevar este asunto de las competencias a una reflexión sobre lo que significan las competencias, sobre el origen de las competencias, sobre la naturaleza de las competencias, sobre el eje autocrítico de las prácticas docentes que viene señalado la profesora anteriormente, que nos lleve a una renovación de nuestras propias prácticas docentes, de nuestra propia concepción de la filosofía incluso, y a un cambio que se traduzca justamente en una formación cualitativamente distinta, porque la filosofía, aquí lo sostenemos, es con cambio continuo, es una labor compleja y crítica del pensamiento sobre sí mismo, y eso se vale. Finalizo pues con tres cuestiones, porque yo creo que ya me pasé del tiempo, que habría que debatir. Primero, ¿cuáles son los saberes, conocimientos o competencias en los que se debe formar al estudiante y a la estudiante de filosofía, habida cuenta todo este conjunto de críticas que hemos señalado? Segundo, ¿qué tipo de prácticas y métodos pedagógicos deben privilegiarse en esa formación? Ahora, por ejemplo, serían estos que están mediados por el dispositivo virtual, debe mantenerse esta virtualidad, debe buscarse otro tipo de interlocución. ¿Existe diálogo verdaderamente en la formación filosófica? Por lo menos en lo que atañe en mi propia práctica, a veces este diálogo es un diálogo oscuras, es un diálogo sin rostros. Y en filosofía no puede existir una formación en un diálogo sin rostros. Y tres, finalmente, ¿cuál es el sentido de la innovación, si cabe la palabra, yo digo renovación, en la enseñanza filosófica y cómo se traduciría esta en una formación pertinente? Y voy a utilizar el término, pero acotándolo, de calidad. No calidad en el sentido empresarial, sino una formación verdaderamente sustantiva, digamos, que lleve al estudiante aquello que lo debe llevar a la emancipación a partir de sí mismo. Y lo dejo aquí porque el texto es mucho más amplio y ya he abusado mucho del tiempo. Muchas gracias. Y pues abrimos el espacio a comentarios de los y las que nos están escuchando, los que nos están acompañando en esta sala y de las personas que nos están también escuchando a través de YouTube. Pues adelante, cedo la palabra por si hay comentarios, preguntas, o entre los mismos ponentes, si quieren hacer algún comentario, pues bienvenidos esos comentarios. ¿Sí, colegas? Colega Vladimir, si tiene algún comentario.
Sí, efectivamente, yo pienso que la filosofía pues atraviesa todos los ámbitos de la región y tenemos problemas comunes, ¿no? Propiamente. Eh, en nuestro caso, claro, evidentemente aquí en el Perú sobre todo, pues en la educación secundaria básica no hay un curso como tal. Antes sí lo había, como ya lo había mencionado. Se da básicamente en el ámbito universitario ya la filosofía, pero se atraviesan problemas, como decía, problemas comunes eh, de pensamiento y sobre todo pues de esta problematización respecto a la realidad que nosotros vivimos y que va sobre todo en relación a cómo es la enseñanza, cómo podría ser la enseñanza, sobre todo para que los estudiantes puedan apuntar hacia un filosofar, más que enseñar contenido tras contenido, sino de, eh, pues desahogar en un filosofar, que los estudiantes puedan ellos armar el propio conocimiento, puedan teorizar y sobre todo pues aprendan a reflexionar críticamente sobre la realidad que vivimos. Bien, muchas gracias, colega. Yo le quisiera preguntar a la profesora Débora, si podría un poquito describirnos un poquito más aquello que en la parte de su charla habla de crear una especie de espacio colaborativo de la formación de filosofía. Ella hablaba de la figura del tutor, de la tutora, ¿no? Que va acompañando al estudiante. En filosofía lo sabemos, por otra parte, hay como que dos tendencias, ¿no? Una tendencia muy paidélica, muy modélica, y por otra parte hay otra tendencia que quiere llevar a la Bildung, por así decirlo, ¿no? A la autoformación, pero muchas veces, cuando sobre todo la enseñanza se dirige hacia jóvenes que van iniciándose en el camino de la filosofía, pues establecemos así como que modelos, y no queremos soltar a los estudiantes. ¿Cómo generar estos procesos de verdadero acompañamiento y no direccionamiento o direccionalidad de los estudiantes de filosofía, profesora? Professor Rolando, eu agradeço a sua pergunta. O espaço colaborativo de práticas de filosofia, na verdade, ele congrega vários professores do Brasil como um todo, né? Esse modelo remoto permitiu, né, apesar de todas as precariedades, ele possibilitou que reuníssemos vários professores de filosofia da educação básica no Brasil para discutir o ensino de filosofia, inclusive as próprias práticas de ensino de filosofia neste modelo remoto em função da pandemia. Eu coloquei no chat o site do espaço colaborativo para vocês, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais desse espaço colaborativo. Agora, em relação a essa tutoria, isso é algo que eu, na minha prática profissional, né, enquanto professora da universidade e também enquanto professora da educação básica que eu já atuei, eu nunca vi esse modelo, né, efetivamente acontecer na realidade. Né, isso é um ideal, de fato. Né, o que eu vivo atualmente eu trabalho como voluntária em um projeto educacional, e neste projeto educacional, nós acompanhamos crianças do primeiro ano, né, aos 6 anos de idade, até a entrada dessas crianças na universidade. E neste projeto específico, nós trabalhamos com 12 crianças em cada ano. Né, então, é um número muito pequeno. E nesta realidade, nós conseguimos, né, iniciar um acompanhamento dessas questões dessa criança. Né? E aí, qual é o questionamento? Quais são as perguntas que essas crianças têm e como nós poderemos ajudá-las a responder essas perguntas, integrando vários conhecimentos. Né? Mas aí, a gente está falando de um modelo muito distante das práticas, tanto em escolas particulares, quanto nas escolas públicas. Né? 12 crianças é um número muito pequeno. Né? Então,
Mas essa dimensão, né, do questionamento, da tutoria, mesmo na universidade, né, pensar o acompanhamento desses estudantes que estão ingressando na universidade, na filosofia, né, como essa tutoria poderia acontecer, isso é uma possibilidade que eu vivenciei quando eu fiz a minha formação filosófica numa escola, numa faculdade, que é a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, que chama FAGE, que eram turmas muito reduzidas, né? Mas não é este o modelo que nós vivenciamos, que eu vivencio na universidade, com turmas de 50 alunos, né? Isso seria muito difícil acontecer, né? Então fica como um ideal mesmo. Gracias, profesora. Pues sí, en verdad es un modelo aspiracional y efectivamente la profesora Maris ha señalado otra condición que hay que tomar en cuenta, creo, que es la inmensa cantidad de alumnos a veces que tiene uno que atender como profesor o como profesora, lo cual complica muchísimo ese acompañamiento. Hay una cosa, sin embargo, y quisiera que el profesor Sosa nos hablara un poquito de eso, que creo que distingue, por ejemplo, la formación filosófica en Sudamérica respecto a la mexicana, que es que es la presencia de la filosofía en nivel medio, ¿no? O sea, en la secundaria, por ejemplo, cuando aquí la presencia de la filosofía pues es algo que está vinculado un poco al bachillerato, la preparatoria y a la universidad en un sentido general y en un sentido particular. En México tenemos pues muy recientemente experiencias formativas limitadas con niños, mientras que en otros países ya como que existe una tradición en esta formación de la enseñanza de la filosofía para las niñas y los niños. No sé si pudiera hablar un poquito de eso. Efectivamente, nosotros como país todavía estamos muy en pañales en ese sentido, sobre todo existen espacios muy limitados, pero fuera de, digamos, fuera del currículo nacional, fuera de lo que plantea el ministerio como educación filosófica, es más, está inmersa, ¿no?, dentro de áreas, pero bastante mezclada. O sea, no hay una clara visión de educación filosófica en el Perú, ¿no?, al menos en el nivel secundario de cuarto, quinto de secundaria, que eran lo que hasta el año 2000, ¿no?, se veía, se estudiaba en los colegios, ¿no? Y sí, a nivel de Sudamérica, sobre todo, pues tengo conocimiento en Argentina, en Uruguay, existen lo que corresponde a la filosofía para niños, ¿no? Y bueno, aquí en el Perú es muy limitado porque son organizaciones muy pequeñas, ¿no?, que abordan esta problemática y sobre todo hacen talleres, ¿no?, pero no es algo oficial, no es algo oficial aquí en el Perú. Lo que sí se busca de alguna manera, pues, es tratar de oficializar esta educación y sabemos lo beneficioso que esto puede ser, pero tampoco sin masificar, porque como ya han visto ustedes también en los países que ante la masificación de los estudiantes, ¿no?, queda muy poca la atención también frente a ellos y frente a la problemática y sobre todo para poder armar debate con los estudiantes de una manera muy concienzuda, muy práctica. Sin embargo, yo quería preguntar en relación a México, que habló sobre la didáctica de la filosofía. Entonces, ¿cómo se puede articular esta didáctica de la filosofía que planteaba en relación, por ejemplo, a una educación mucho más atrás del bachillerato, ¿no? ¿Sería factible? ¿Cuáles serían los peligros, o si es que las hay, ¿no? Y sobre todo, pues, ¿cuáles serían las articulaciones internas que puede tener ella, ¿no? Sí, muy bien, profesor. Mire, yo comentaba esto de que la filosofía ha tenido una presencia limitada a la educación media superior y superior en México. Muy recientemente, el Congreso de nuestro país aprobó una reforma al artículo 3º constitucional
donde se incluye la filosofía, ¿no? Como parte sustancial e integral de la formación de todos los mexicanos. Fue un gran logro, fue una lucha de muchos años, la verdad. Este, Participaron muchas organizaciones, particularmente el Observatorio Filosófico de México, que hicieron muchas de las gestiones. Se aprovechó la coyuntura de un cambio de régimen en México para justamente convencer, ¿no? ¿Por qué? Porque al igual que en Latinoamérica, la filosofía siempre ha estado en entredicho, siempre ha estado en peligro, siempre ha estado la posibilidad de desaparecer. Incluso en mi propia facultad, en mi propia universidad, en algún tiempo la filosofía se vio amenazada con terminar como ámbito de formación profesional. Nos querían dejar en algo así como una licenciatura en humanidades, ¿no? Entonces, los acosos a la filosofía, lo sabemos, no son exclusivos de nosotros, sino es en todo el mundo, porque se siguen los criterios justamente de rentabilidad, de utilidad, ¿no? Y de aquello que se puede llamar la utilidad. Finalmente, pues, se incluyó la filosofía y la obligación de la presencia de la filosofía, y ahorita se está en el proceso de, bueno, ya está, pero ¿cómo lo vamos a trasladar esto a la formación básica, que es ahí la parte sustantiva, la parte más complicada al mismo tiempo, ¿no? Articular esto, incluirlo en la currícula, pues estamos justamente en ese proceso, pero sí es fundamental y debemos estar vigilantes nosotros como comunidad a que no quede como un proyecto burocrático más, porque nosotros sabemos que la inclusión de la filosofía va a dimensionar de una manera distinta. Es una alternativa frente a la violencia, frente a la irracionalidad del modelo de vida, y entonces es importantísimo su inclusión, pero didácticamente, bueno, viene toda esta labor de traducción, y al igual que usted ha señalado, la filosofía para niños ha sido en México pues una experiencia pues más o menos reciente, no masiva y fundamentalmente privada. Ahora el reto es llevar esto a la educación pública y obviamente toda la pandemia pues vino a complicar muchísimo todo esto. Entonces, tenemos que seguir nosotros, la comunidad filosófica tiene que seguir abogando para que este proyecto no se quede allí y para seguir defendiendo, insisto, la presencia de la filosofía en sus espacios tradicionales. Ahí también tenemos que estar dando la lucha y la resistencia, tenemos que organizarnos, tenemos que hacernos visibles como colectivo de profesores en México y en toda Latinoamérica para que la filosofía pues sea una opción formativa desde el inicio, ¿no? Así como dice Epicuro, ¿no? Sea uno niño, sea uno viejo, la filosofía es importantísima. Por ahí hay una solicitud de participación. Adelante, por ahí alguien iba a hacer un comentario, no vi quién era, perdón. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Laura maestra. Pinto, de Puebla. Rolando, nos hemos conocido a través de la MELIF. Quería comentar a este respecto. Yo vivo en México desde hace 15 años, pero soy uruguaya de nacimiento y estudié allá la licenciatura. La experiencia de Uruguay es un poco la que está transitando México. Justamente esto que comentabas de que la filosofía está desde la enseñanza en la educación media e incluso se ha ido hacia abajo, hacia la educación durante la infancia y la filosofía para niños también tiene un buen auge. Lo interesante es que ha sido en educación pública. Fue una batalla peleada y ganada principalmente por algunos profesores que están de hecho en otras mesas en este congreso, como Mauricio Langón. Y la verdad es que se ganó de una manera un poco extraña. Lo que logramos fue que no se llamara filosofía propiamente la materia, sino crítica de los saberes. Pero en realidad la idea fue tratar de trasladar el ejercicio del filosofar
a las aulas a través de una materia específica. No porque no entendiéramos que esto debe ser transversal a las asignaturas, sino porque decíamos, se están perdiendo espacios, primero los ganamos y luego hacemos la adecuación necesaria. Aquí el problema que tuvimos, y creo que todavía está, francamente, no estoy en Uruguay ahora, pero por lo que sé, es el tema de la pérdida de estos espacios para los licenciados en filosofía. Es decir, se ganaron espacios, pero estos espacios han sido llenados por gente de otras disciplinas. Un poco lo que ha pasado, creo que a nivel latinoamericano, con las aulas de filosofía, que normalmente estas clases las impartían abogados o psicólogos. Y digo, no es que estemos en contra de que los colegas puedan también ocupar algunos espacios, pero el problema es que se perdía de fondo la idea de que también a la filosofía se le diera un espacio un poco más específico, ¿no? Donde se pudiera formar a los estudiantes también para que posteriormente pudieran tener ganas de estudiar filosofía, por ejemplo, y no lo que estaba pasando, ¿no? Perder espacios, cerrar licenciaturas, etcétera, que es algo que acá en México está pasando y mucho. En ese sentido, coincido completamente, Rolando, creo que nos estamos durmiendo en los laureles en ese sentido, porque ya tenemos la aprobación de este espacio y lo que no tenemos es la organización suficiente para empezar a formar a la gente que va a ocupar esos espacios. Y si seguimos así, creo que el problema va a ser lo que sucedió en su momento en Uruguay y ha sucedido también anteriormente, que es se van a ocupar esos espacios, se va a perder la oportunidad de que nuestros egresados de filosofía ocupen estos lugares que son tan necesarios, por supuesto, y también de que podamos darle un sentido, es decir, no se trata solo de abrir el espacio, sino de saber con qué se va a llenar ese espacio y para qué, ¿no? Algunas colegas y yo que hemos seguido un poco lo que tú haces, lo que hace la MELIF, lo que hace por supuesto ALF, etcétera, nos interesa muchísimo, me parece que hay cosas muy destacables para continuar y seguir, pero creo que sí nos está faltando, pues no sé, tiempo para empezar, lo cual es cierto, que la pandemia también vino a cortar muchos de estos vínculos y redes, pero que sí hay que urgentemente hacer algo al respecto porque vamos a terminar perdiendo esos espacios que con tanto trabajo se lograron, ¿no? Ahí está la experiencia de Uruguay que les quería compartir. Afortunadamente no se han perdido estos espacios que se ganaron hace algunos años, pero siempre está en peligro, ¿no? Si no es ahora, dentro de 2 años va a venir una nueva reforma que va a decir quitemos estas materias y pongamos estas otras. Entonces, es algo que hay que proteger de manera continua y no podemos bajar la guardia en ese sentido, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Oh, gracias a ti, Laura. La verdad soy malísimo a veces con las fisonomías, no me acuerdo, pero soy bastante despistado, pero te agradezco, sí hemos coincidido por ahí en la MELIF y quizás en otros eventos académicos, pero pues uno siempre anda en la carrera. Dulce Cabrera había hecho unos comentarios, se había pedido la palabra, entonces le pido por favor que hable. Está su micrófono apagado. Sí, Adelante, gracias. adelante. Sí, no quería interrumpir justo, Rodolfo, lo que estaban comentando, ¿no? Rolando y compañeros, porque me parece que el contexto que dabas justamente para explicar estos procesos de cómo se ha habido una lucha, pues, por mantener y después reinsertar a la filosofía en los espacios curriculares, ha sido también una lucha política. Y bueno, en los comentarios decía 2 cosas. Una, por una parte, todo el debate que fue muy importante a partir de la consulta masiva que hubo, se reinserta la filosofía, pero además se reinserta en el conjunto de las humanidades, queda en términos del artículo 3 constitucional, que es el artículo que regula todo lo que puede suceder y no en educación. Entonces, una de las cosas que decía una de las legisladoras, María Dolores Padierna, que le tocó justamente ese periodo de presidir la Cámara de Diputados, era que sea mejor que diga filosofía, ética y tal, porque si no lo dice, entonces no se obligan a enseñar.
¿no? Entonces, de pronto parecía excesivo y es muy largo el artículo 3º en ese sentido, porque ahora la educación es intercultural, con perspectiva de género, humanista, ética, habla de amor a la patria, habla de valores, pero decíamos, desde esa lógica de la diputada, pues sí, mejor que lo diga, porque si no lo dice, no tenemos manera de obligar al Estado a que garantice que haya esta enseñanza. Otro de los factores es que a nivel de educación superior, también decía Manuel Ordórica en otro foro, es que es mejor que se ponga ahora en la ley y luego vemos cómo lo llevamos a la práctica, porque si esperamos que suceda lo contrario, no va a ocurrir. No va a ocurrir que se enseñe la filosofía, que se enseñen las humanidades y que después se institucionalice. Tiene que venir por el orden y mandato de la ley y justamente esta mirada más jurídica de que tiene que estar en el artículo, tiene que estar en las garantías individuales, en las garantías constitucionales, de alguna forma ha sido lo que no garantiza, pero sí asegura que el Estado se tiene que hacer cargo y al mismo tiempo es lo que se enseña también. Cuando baja a una dimensión curricular, también baja justamente por la parte legal, por la normatividad y pierde un poco este carácter más del sentido práctico de las humanidades. Ahora se está discutiendo un proyecto de ley para la ley de ciencia, ahora es ley de ciencia, tecnología e innovación. Y lo que se está discutiendo es que la propuesta de la nueva ley sea de ciencia, tecnología, no, ciencia, humanidades, tecnología e innovación. Justo en este sentido de insertarlo en los procesos legales y luego vemos los curriculares. En educación básica tenemos la regulación de la Secretaría de Educación Pública, que es la única que puede ponerlo directamente en el currículum. Entonces creo que el área de oportunidad de México está por ese lado, que la gente que está en la Secretaría de Educación Pública, particularmente con los cambios que han ocurrido, sí pudieran hacer los ajustes curriculares para que llegaran contenidos del orden filosófico de las humanidades y de la ética al currículum, no solamente en términos de los libros de texto. En México tenemos la CONALITEC, que es la que se encarga de hacer los libros de texto gratuito para todo el país. Tiene que llegar el libro de texto gratuito, porque si no pasan generaciones que no se enteran de ningún contenido ético, filosófico, formativo, ¿no? Porque no está en el libro de texto. Entonces, sí, realmente ahí hay, digamos, alguna estructura que nos podría ayudar, pero me parece que ahora tiene que pasar al lado de los que toman las decisiones y no son necesariamente los más interesados, esos personajes no son los más interesados en la filosofía, lastimosamente. Entonces toman decisiones como más el orden técnico, instrumental, de los presupuestos. Les gusta sumar mucho y restar, pero cuando uno dice, bueno, tal contenido de la filosofía, no lo consideran prioritario, no le dan este espacio, incluso en muchos académicos también que adolecen de este sentido de la filosofía como un importante elemento a considerar en el currículum. Bueno, era para apuntalar el comentario, no apropiarme de la mesa, nada, compartir, gracias. No, muchas gracias, Dulce. Son muy pertinentes tus comentarios y creo que ahí pues hay una asignatura pendiente en la comunidad filosófica, ¿no? Porque no hay que esperarnos que los que están en el escritorio justamente estén tomando las decisiones por nosotros y hay que integrarnos también. Si bien es cierto que no somos expertos en ese tipo de didáctica, ¿cómo vamos a hacer este proceso de adaptación, ¿no? De nuestros saberes a una visión propiamente de formación en la educación básica, ¿no? Voy a leer algunos comentarios aquí de YouTube. Eh, Hay preguntas de Wilber Martín Tapia Mesa. ¿Qué habría que hacer para reintroducir nuevamente el curso de filosofía en la educación básica en el Perú? Es el profesor bueno, hay otro comentario de Juan Manuel Ramírez Ortega, profesor de la institución educativa San Luis Gonzaga, Ventanilla, Callao, Perú. Juan Manuel Ramírez Ortega dice, una idea equivocada por parte de los colegios como de las universidades es que la filosofía se reduce a una historia de. Es triste porque todos sabemos que es muchísimo más. Y Juan Manuel Ramírez dice, la filosofía podría ser aplicada en casi todas las materias, no solo tenerla como una asignación concreta. Pues ahí hay una pregunta que tiene que ver con su país, colega Sosa. No sé si quiere responder un poco, bueno, cómo revitalizar la filosofía, la presencia de la filosofía en el Perú. Sí, claro.
Efectivamente, en principio todo pasa por inducir de alguna manera pues al gobierno, al Ministerio de Educación y sobre todo pues en el Perú organizarnos. Lo que primero falta es tener las cosas claras en respecto a la filosofía y sobre todo a su inclusión nuevamente dentro de la educación secundaria. Organizar a todos los colectivos de filosofía, no solamente las universidades, sino también los colectivos sociales de la filosofía. Entonces, teniendo las cosas claras en ese aspecto, pues quizás es lanzar una proclama hacia al Ministerio de Educación para que de alguna manera se vean todos los mecanismos suficientes para poder incluir nuevamente la filosofía, prescindiendo evidentemente de todos aquellos prejuicios que se tengan en relación a la filosofía, porque existen todavía prejuicios. Cuando a alguien tú le preguntas en la calle, ¿no? Filosofía, entonces ya lo relacionan a otro tipo, ¿no? de elementos como el terror, violencia, etcétera, pero no es así, ¿no? O sea, sabemos que la filosofía implica el diálogo, implica la reflexión crítica, o sea, implica diferentes momentos, ¿no? Entonces, es impulsar de alguna manera, como decía, a través de los colectivos de filosofía organizados para poder hacer que el Ministerio de Educación replantee el currículo nacional, que al momento tienen áreas, pero son áreas al menos bastante mezcladas en una de ellas, como desarrollo personal, ciudadanía, cívica, o sea, todo lo incluye en uno solo, ¿no? Entonces, no existe un especialista que propiamente enseñe, porque como decían en algunas colegas, decían, pues no, ¿quién enseña? ¿Quién enseña esa materia? No hay un curso en la universidad, no hay una licenciatura en desarrollo personal que enseñe desarrollo personal. Mezclan en uno todo. Como en matemática, es como si mezclasen matemática con otras áreas. Matemática enseña el profesor de matemática, comunicación de igual manera. Entonces, reinsertar nuevamente la filosofía es para que enseñe un licenciado en filosofía. Entonces, alguien que estudia filosofía propiamente. Entonces, sería reinsertar nuevamente la filosofía en el Perú, pero no de una visión histórica, como manifiesta el colega Ventanilla, ¿no? O sea, no solo es hacer historia, es importante la historia de la filosofía, sí, es muy importante tenerla en cuenta, pero no es hacer un repaso únicamente histórico, sino es un repaso de todos los textos filosóficos, no solamente clásicos, porque de ahí se tiene que partir, sino también contemporáneos. No solamente del Perú, sino a nivel de Latinoamérica y del mundo. O sea, cómo se sigue escribiendo, se sigue haciendo filosofía en otros espacios interculturales. De manera que no solamente caigamos en un historicismo de la filosofía, sino es impulsar en que los estudiantes aprendan a pensar a partir de textos, desarrollen la filosofía, vayan desarrollando. ¿Cómo se puede hacer el desarrollo de la filosofía? A través del análisis, o sea, enseñarles a los alumnos a analizar. Lo que probablemente se enseña en la universidad a alguien que postula a la carrera de filosofía, pues ahí aprendes a analizar, leer correctamente los textos, etcétera. Esto que vaya a retroceder hacia el colegio de manera que allí se empiecen a analizar inclusive partiendo de algo que es propiamente aquí en el Perú en estas épocas presidenciales, en esta época de coyuntura presidencial, pues analizar propuestas de los candidatos, desmenuzarlas, o sea, ver cuáles son las posturas, qué es lo que hay de trasfondo, etcétera. Entonces, pienso que es una tarea que esperemos que no se tome muchos años, porque en algún momento, hace algunos años, se empezó algunas firmas para que vuelva la filosofía a los colegios, pero lamentablemente por falta de organizaciones quizás esto se quedó allí nada más, ¿no? Quedó allí, no tuvo mucha fuerza. Entonces, es momento de nuevamente retomar el tema de la filosofía, particularmente en la educación secundaria, y pedir que se reintroduzca nuevamente la filosofía como un marco, o sea, como un área más, ¿no? O sea, el área de educación filosófica, ¿no? Que implique todo lo que corresponde a la cultura misma que le corresponde. Muchas gracias, profesor. Yo creo que aparejado con todo eso debemos de insistir, como también lo ha señalado la profesora Maris, en la formación de los profesores de filosofía. No basta saber filosofía, hay que saber enseñar, ¿no? O sea, esta dimensión de la didáctica en la que yo he insistido, ¿no? Porque habría que ser también ahí autocríticos, ¿no? Tenemos que enseñar filosofía para estos tiempos. Ahora sí que
filosofía para la pospandemia, cuando lleguemos a ella. Y eso puede ser un impulso muy interesante y puede ser una revitalización y puede ser una oportunidad, ahora sí que de oro para la filosofía. Y sabemos que pese a todo, pues la filosofía, el saber siempre estará de cierta forma amenazado, ¿no? Pero esa es la naturaleza de lo que nosotros hacemos, ¿no? Siempre de alguna forma nos estamos enfrentando a los límites del poder o de las ideologías. Leo un último comentario de Felipe Contreras Barajas. Pregunta cuál es el proceso legislativo, o sea, el párrafo, promover la enseñanza de la filosofía desde primaria y secundaria. A lo que yo tengo entendido, no sé, Laura me puede corregir, o Dulce, no es promover, sino es incorporar, es decir, es la enseñanza obligatoria, no es la promoción, porque la promoción es promuevo, no promuevo. Aquí es la inclusión obligatoria de contenidos filosóficos de la filosofía, llamada así filosofía, tal cual en la formación inicial, en la formación básica. No sé, colegas, si tienen algún último comentario para cerrar la mesa. Estamos sobre tiempo. Y si no hay, pues, esos comentarios, pues entonces agradezco a la profesora Débora Maris por su ponencia, por su participación, al profesor Vladimir Sosa también por sus palabras, por este diálogo tan fecundo, tan interesante, a Laura y a Dulce también por sus intervenciones, y a quienes nos han seguido por este canal de YouTube. Las invitamos a que continúen siguiendo las actividades de este Congreso de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación. Seguro es un congreso que va a ser excepcional, para tiempos excepcionales. Seguramente cuando las condiciones lo permitan, ya nos estaremos viendo presencialmente y nos dará a todos mucho gusto poder abrazarnos en ese momento. Y bueno, pues dejamos aquí. Muchas gracias a todas, a todos, y buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, un abrazo. Muchas gracias a cada uno, un abrazo también. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, muy interesante escucharlos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.